3. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Rocío Escobedo con la Fundación de Trabajadores del Campo. Hoy vamos a hablar sobre la adaptación de las prácticas agrícolas a los objetivos de la operación. Antes de empezar la presentación, vamos a repasar unos puntos importantes. Si podemos pasar al siguiente slide, por favor. Y también queremos agradecer a los patrocinadores que nos permiten tener este tipo de programación. Y para que se den por enterados, estamos grabando este webinar y lo vamos a enviar más tarde en esta semana a todos los participantes. También si por favor tienen preguntas o pueden usar la opción de chat o la opción de preguntas y respuestas. Y si durante la presentación hay un problema con el audio, pueden llamar al número de teléfono que les proporcionamos en el correo electrónico. Y también recordarles que al final de la presentación de hoy vamos a tener una encuesta, que si me pueden ayudar por favor contestando las preguntas. Y también recordarles si están interesados en nuestros próximos eventos. El 22 de marzo, la semana que viene, tenemos un seminario sobre pasos para ser propietarios de una vivienda de 12:30 a 3:30 por Zoom. Y también tenemos una excursión a Martínez Orchards el 25 de marzo, el viernes. Si quieren registrarse, visiten nuestra página web que es farmworkerfoundation.org. Y también tenemos un Train the Trainer el 30 de marzo. Y ahora sí, antes de que empezar, voy a presentar a los presentadores del día de hoy. Voy a empezar por Rolando Sánchez. Rolando es gerente general de Walsh Vineyard Management y él es de aquí de Napa y él supervisa las operaciones de los viñedos en Napa, en Sonoma y en el condado de Lake. Y también es asesor en México y en España. Y también vamos a tener a Carlos Danti y él es originario de Mendoza, Argentina. Y desde el 2014 ha trabajado en California, primero en el área de relaciones con los productores y hoy en día es el director de viticultura de Domaine Chandon. También tenemos finalmente a Julio Rodríguez Buren, también originario de Argentina, es economista con especialización de sostenibilidad, con más de 15 años de experiencia en la industria del vino y él actualmente es el director financiero de Domaine Chandon y de Newton Vineyards, donde dirige las operaciones financieras. Y ahora sí le voy a pasar la palabra a Julio. Adelante, Julio. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se escuche. Si alguien puede confirmar que se escucha, agradecería. Bien, gracias Rolando. Bueno, el objetivo, como lo dijo Rocío, primero es un placer para nosotros, para mí estar aquí, para poder compartir con ustedes algunos minutos sobre nuestra industria y nada, el objetivo sería tener una charla lo más abierta posible, con preguntas y respuestas por el lado de ustedes y mismo por nuestro lado, y enriquecernos mutuamente en esto, así que por favor háganlo dinámico, todo lo que quieran, no hay ningún tipo de contratiempo en hacerlo y para nosotros es más divertido también como presentadores, así que les agradeceríamos eso. Bueno, como Rocío dijo, yo soy director financiero, estoy en la industria del vino hace ya algunos años y bueno, como decía Rocío, el punto principal de esta charla, de esta presentación es compartir con ustedes cuáles son los elementos clave de los diferentes puntos de vista a la hora de manejar las operaciones del viñedo, ¿no? Porque por un lado están las operaciones específicamente hablando desde un punto de vista técnico, luego están las especificidades del terreno y el área y la región en la que se está trabajando, están las especificaciones de los equipos de winemaking y wine growing, y por ende, y finalmente obviamente está la necesidad de la bodega en cuanto a qué producto se quiere producir y se quiere vender, ¿no? Todo esto es como una receta de cocina que tiene varios ingredientes que se tienen que alinear, porque no tiene sentido hacer cosas que luego finalmente no estén alineadas con el objetivo final. Así que bueno, vamos a pasar un poco sobre diferentes puntos, vamos a charlar sobre diferentes casos, como para que ustedes puedan entender y ver las diferentes
los diferentes matices de cada uno de esos casos y puedan, en fin, el objetivo que tratamos de hacer en esta presentación es que ustedes puedan entender mejor a los dueños de bodegas y a los dueños de viñedos con los que ustedes trabajan día a día. ¿Sí? Ese es el objetivo principal, así que por eso, por favor, hagan las preguntas que necesiten para poder luego ser expertos en este manejo de comunicación con sus colegas y aquellos que les piden hacer ciertas tareas o no en los viñedos que ustedes manejan. Rolando, ¿quieres abrir un poquito el tema aquí? Estás en mute. Ahí. No, volviste a mute. Ahora sí. Ahora sí. Pienso que están controlándolo, estamos dos controlándolo ahí. Bueno, como dices, Julio, pienso que es bien importante reconocer que es un gran día aquí. Tenemos una muy buena representación y están muy afortunados en tener aquí a Chandon como representante, porque para mí es importante. Obviamente miro una parte de la equation, digamos, pero no miro el punto final y pienso que es muy bonito que podamos tener este diálogo juntos. Como decíamos, son muchas personas, muchos intereses y es importante reconocer qué es el método de cuando estamos haciendo estas budgets. Uno de los puntos que tengo aquí es de que si miras en la gráfica tenemos un viñedo y la trayectoria de los gastos tras el tiempo desde el 2016 al 2006 y miramos que los costos van incrementando y esto es algo que todos los viñedos, todas las bodegas están monitoreando, ¿no? Y muchos podemos enfocarnos en eso, pero también es importante en realizar que estamos también al mismo tiempo produciendo algo, un producto final, y cuando producemos ese producto final, el último impacto es el costo de producción de tonelada. Entonces, ha habido muchos cambios, todos sabemos que estamos ganando mucho más que estábamos ganando en 2006, por lo mínimo yo. Sabemos que el costo de material está incrementando, sabemos que el costo de combustible está incrementando. Todos estos gastos continúan incrementando, pero lo importante aquí es nuestra responsabilidad como productores en tratar de manejar esos gastos, ¿no? Y lo hacemos de muchas formas, tenemos mucha herramienta a nuestra disposición, pero hay muchas formas que tratamos de controlarlo. La verdad, si tú miras el costo de Chardonnay en la trayectoria de la historia de Napa o Pinot Noir, no ha incrementado según los gastos que hemos tenido en costos de labor, costos de combustible, todo eso. Hemos como productores, como una industria, buscado la forma de tratar de manejar estos gastos para que no les impacte a nuestros clientes o a nuestros productores que están últimamente vendiendo el vino. Next slide. La otra cosa que quería poner enfrente es de que no todos los viñedos son iguales, ¿no? En esta gráfica puedes mirar el costo de producción por acre tras un rango de clientes. Un poco la información no es exactamente actualizada, pero en realidad esto es lo que yo miro tras el transcurso de todos los clientes que mantenemos aquí en Walsh. Y lo que miras es de que varía, no todos son iguales, varía por muchas diferentes razones. Algunos casos son cosas que podemos controlar, cosas como mano de obra que podemos regular, bajar o subir. En otros casos son cosas que son como terreno. Un viñedo
en la punta de un cerro en Spring Mountain es más costoso que un viñedo plano acá en Carneros, ¿no? So, reconocemos que hay mucha variación en el costo, que nosotros tenemos mucho control sobre ese costo. Y tal vez la plática un poco de hoy es de que cómo podemos manejar eso. Next slide. Típicamente lo que tratamos de hacer nosotros es miramos, ok, qué tanto es el input, el costo por acre, y si está en coincidencia con el tipo de vino que vamos a producir. No queremos tener un viñedo que cuesta mucho por acre y que tiene bajo rendimiento, y meterlo a un programa de entrada, digamos, un vino que se está vendiendo en la marqueta por 15 a 20 dólares. Al viceversa, no queremos tener un viñedo que en realidad tiene mucha capacidad de producción, y estamos produciendo mucho por acre, y venderlo, si encontramos el cliente, venderlo por un precio muy bajo. So, vamos monitoreando y asegurando que las prácticas del viñedo estén en alignment o en línea con lo que estamos tratando de vender o producir. Next slide. So, entra la plática de costo por tonelada, ¿no? Aquí es otro buen rango, y me gusta esta gráfica porque en muchas discusiones que tengo es discusión sobre solamente el costo por acre. ¿Qué es lo que te cuesta por acre? ¿Qué es lo que te cuesta por acre? Pero en realidad hay muchos factores, y una de las gran palancas que hemos tenido en los últimos años es el focus, la atención a seleccionar los clones apropiados, las raíces apropiadas para incrementar el producción y ayudarnos a tratar de deshacer o reducir el impacto de los costos que nos han estado elevando. So, para darte un ejemplo, como dijimos, en un viñedo el costo está despacito, está incrementando. La única forma que tenemos es bajar la cantidad de inputs que estamos poniendo, la cantidad de labor que le estamos poniendo, o incrementar la producción por acre. Y eso fácil nos ayuda a prolongar o minimizar el impacto de los gastos que estamos teniendo. So, aquí miramos un rango de fruta de un ranchero que la produce por $1,000 la tonelada, hasta un ranchero que le produce a 3,300, y se me hace que esto era Chardonnay. Y lo interesante de esto es de que miramos un rango dentro de la misma zona, Carneros, Chardonnay, y miramos qué tanto puede variar, y podemos empezar a tomar unas ideas de por qué llegan a costar esos costos. A lo mejor en el caso del Grower One, que nomás está produciendo mucha uva y está poniendo poco trabajo, él puede controlar el gasto más bajo, mientras uno que está produciendo una uva de alta calidad, el rendimiento tal vez va a ser un poco más bajo, y la mano de obra se puede hacer un poco más alto. Lo otro bueno de esto es de que si tú estás monitoreando tus gastos o tu costo de producción, puedes saber tú más o menos dónde estás, ¿no? Si muchas veces mis clientes vienen hacia mí y me preguntan, ok, ¿dónde está el resto de los clientes que tienes? ¿Cómo les impactó el año? Demostrándole esto les ayuda a determinar, ok, a lo mejor estoy en 2,800 y estoy vendiendo mi fruta por solamente 2,300. ¿Qué cosas puedo implementar en el field para tratar de corregir
a estas cosas. So, esta gráfica nos ayuda a hacer mucho diálogo dentro de nuestros clientes y es muy, es buena. Next slide. Para darles, no quería tocar en súper detalle, pero para darles una idea de qué estrategias, cuando estamos tratando de producir un vino de súper alta calidad, vamos a hacer unas prácticas, vamos a tratar de podar una viña, no sobrecargarla, vamos a tratar de maximizar la cantidad de pasadas que vamos a hacer para asegurar que la planta esté muy sana, que la pueda madurar la fruta muy bien. Vamos a asegurar que el sol no la vaya a quemar. A la vez vamos a piscarla a mano y a lo mejor vamos a piscarla 2, 3 veces. Hay veces que mis clientes me dicen, ¿sabes qué? Solamente quiero la que está más quemada o que más expuesta al sol primero. La voy a dejar la fruta que está menos madura durar un poco tiempo y voy a buscar la mejor calidad que puedo sacar de ese viñedo cada vez. Entonces vamos a entrar al viñedo 2, 3 veces. Otro estándar típico que miramos es de que las cantidades de rendimiento son un poco más bajas. No estamos tratando de sacar mucha fruta, sino estamos tratando de sacar una alta calidad de fruta. Una asunción de más o menos qué es lo que pensamos que nos cuesta producir esto, digamos que es un rango de alrededor de 2,800 la tonelada. A lo opuesto, para darles un ejemplo de qué es lo que podemos hacer para producir una uva más competitiva, que entra a un producto un poco más bajo, unos 2, 3 ejemplos. Lo primero que van a mirar en la imagen es un alto rendimiento, y eso es clave para cuando estamos tratando de hacer un producto más entrable. Vas a mirar que vamos a entrar con un clon, una variedad de uva o un clon de esa variedad que nos vaya a rendir, que pese más para iniciar. Vamos a dejar un poco más de botones por planta. En este caso, digamos, unos 50, 60 por viña. Vamos a tratar de minimizar los inputs, la mano de obra. Vamos a tratar de soquear un poco menos agresivo. A lo mejor solamente vamos a soquear la base del tronco y abajo del cordón. A lo mejor vamos a deshojar a máquina, o hasta a veces en lugares más cálidos solamente no se deshoja. Y obviamente no vamos a manipular o tumbar fruta porque estamos tratando de agarrar el más alto rendimiento. Uno de los más grandes impactos que podemos hacer para mantener los costos es piscar a máquina. Y el más grande, en mi opinión, es mantener rendimientos altos. Una viña saludable, capaz de producir mucha fruta, siempre nos va a dar una mejor oportunidad de bajar todos los gastos que nos estamos incurriendo como productor, a bajarlo. Entonces, esto es, sabes, los más extremos y las típicas estándares que miramos cuando estamos produciendo uva y qué controles podemos tener. Bien. Bueno, esta diapositiva me gustaría explicarla a mí. Primero que nada, buenas tardes para aquellos que no me pude presentar antes. Me gustaría que levanten la mano y saquen si quieren pueden mostrar, me gustaría verlos. Pueden mostrarse en el video y también si necesitan hacer alguna pregunta, por favor avancen, saquen el micrófono y pueden hacerla. Hay algo muy interesante acá en California. Estamos frente a un mercado que es muy especializado y tiene diferentes zonas. Muchos de ustedes probablemente trabajan en Napa y tienen algo de experiencia en otras regiones. A mí me ha tocado comprar uva en la mayoría de las regiones de California y es muy interesante ver cómo varía el costo, el precio de la uva
según no solo, por supuesto, la variedad, sino según la zona en donde se cultiva. Y en definitiva, entre la zona de cultivo y la variedad se forman grupos o combinaciones que pueden tener muy alto valor. Un ejemplo extremo puede ser Cabernet Sauvignon en Napa. Es una combinación que genera muchísimo valor y lamentablemente, bueno, cuando lo escuchaba a Rolando hablar sobre Chardonnay o Pinot Noir en Napa, por supuesto Napa es muy variable en clima y en suelos, y hay regiones como Carneros en donde no tenemos otras alternativas que variedades como Chardonnay o Pinot Noir que tienen un ciclo corto. Pero los números nos dirigen hacia Cabernet Sauvignon. Un Cabernet Sauvignon en Napa hoy puede tranquilamente comercializarse a $8.000 por tonelada, mientras un Cabernet Sauvignon en la zona de Lodi puede valer $800 por tonelada. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia tan grande de valor? La capacidad de hacer un vino y poder venderlo a un valor más alto. Y esto está ligado de alguna manera a que el valor de la tierra lo define la capacidad que tiene la tierra para generar un retorno económico. Entonces, cuando vemos los valores de propiedades en Napa, y sí, un acre cuesta $300.000. Quien hace una inversión en un acre en Napa está esperando tener un retorno muy alto por esa inversión, en valores por acre, ¿sí? Entonces, la economía de escala empieza a jugar un menor valor del valor que juega la economía de escala en regiones como la costa, como el Valle Central, donde tal vez una operación de menos de 50 acres empieza a ser una operación muy chica. Pero sin duda que la capacidad de generar valor que tiene la tierra es lo que define su valor. Y hay una regla muy interesante que me gustaría presentárselas, que es el valor de los vinos en un supermercado siempre está ligado al valor de la uva con la que se hizo el vino. Y la regla es más o menos 10-1. O sea, por un vino de $10 en un supermercado se supone que la uva que utilizaron aproximadamente valía $1.000 por tonelada. Esa sería la relación. O sea, o si la quieren hacer inversa, una uva que yo venda en Napa a $8.000 por tonelada, un Cabernet Sauvignon, no debería ir a una botella de menos de $80 al consumidor. Esa es una regla que muchas veces se utiliza como para saber si el planteo que tiene un determinado productor de vino es saludable o no. En la medida en la que consiga uva que esté por encima de ese valor, puede verse afectado el margen que tiene operando, y viceversa, si puede conseguir uva más barata, pero probablemente tenga dificultades para vender el vino más caro. Ustedes saben que para una apelación como, por ejemplo, en Napa, pueden utilizarse hasta un 25% de uvas de otras regiones, y eso, utilizando el Cabernet Sauvignon de regiones que pueden tener muy buena calidad y están cerca de Napa, podríamos disminuir el valor, pero muchas bodegas, muchos productores deciden no hacerlo porque esto después les dificulta para poder vender el vino a un valor alto. Entonces, me gustaría que les quede un concepto claro, que el valor que va a generar un acre va a estar de acuerdo a una ecuación que le llamamos P por Q. Es el precio al que yo puedo vender la uva por la cantidad que produzco. Esa es una ecuación que queremos maximizar. El lugar a donde estamos cultivando va a determinar la cantidad que podemos producir. Por supuesto que si producimos Chardonnay en Carneros, es probable que estemos entre las 5 toneladas por acre normalmente, apuntando tal vez a sacar 6 toneladas por acre,
y sabemos que si producimos 4 estamos en una situación un poco más comprometida. Cuando vamos hacia zonas como el Delta, cerca de Lodi, podemos obtener 10 toneladas por acre. Y eso varía mucho en cómo esta ecuación se forma. Por supuesto, después en el precio, o mejor dicho, en el costo, en el caso nuestro que producimos para hacer vino, precio y costo a veces los manejamos de manera similar, pero en el costo de producción, las prácticas son las que de manejo que vamos a hacer en el vino son las que nos lo van a determinar. Y ahí vamos más adelante en un slide a presentar un poco esto. Hay otro tema que nos va a hacer cambiar muchísimo nuestros presupuestos, que es el impacto climático, el impacto que tiene el clima. Y no solo, bueno, lo estamos viendo estos últimos años, hemos tenido, inclusive hemos perdido cosechas por temas como incendios. Sin ir a una situación tan extrema, tenemos situaciones que ocurren todos los años. No hay un año igual al otro. Entonces, por ejemplo, podemos tener exceso de lluvias o sequía, y eso nos afecta directamente en cómo vamos a hacer el hedging, o el despampanado, como quieran llamar, el deshoje o el leafing, y por supuesto cómo vamos a hacer para manejar la irrigación del viñedo. En un caso extremo de sequía puede ser necesario en algunas situaciones tener que mover agua en camiones tanque, que es súper costoso, y eso hace que algunas apelaciones sean muy, muy complicadas de manejar, sobre todo para obtener rendimientos estables. Y los rendimientos en algunas apelaciones están muy de la mano de las condiciones de clima de cada año. Como ejemplo les puedo dar, nosotros trabajamos un viñedo en Mount Veeder, tenemos una propiedad en Mount Veeder, y es un ejemplo extremo. En Mount Veeder, de acuerdo a la cantidad de lluvia que tengamos en el invierno, va a ser la potencial producción que podamos llegar a tener. El manejo de malezas, por supuesto, nos va a influir, y a lo contrario, en el caso contrario, un exceso de lluvias puede ser que tengamos que hacer pulverizaciones adicionales, y por supuesto al año siguiente puede ser que tengamos una poda más compleja. Algo que hemos visto estos últimos años, el exceso de sol o de temperaturas, con el problema de manejo de canopia. Muchas veces encontramos con que tenemos racimos que han quedado expuestos hacia el sol y se queman. Bueno, eso es altamente perjudicial para la calidad de la uva. Si estamos en una zona que producimos alta calidad de uva, eso es inadmisible, y tenemos que adicionalmente hacer raleos o cluster thinning. Podemos agregarle tecnología al viñedo, existen sistemas de enfriamiento, bueno, son muy, muy útiles, pero por supuesto incrementan el costo a la hora de plantar un viñedo. Y por último, podemos tener situaciones como heladas que nos van a impactar, por supuesto, en la producción, pero también si tenemos control de helada, el control de heladas en años de alta intensidad de heladas, cuando hemos tenido una brotación temprana, nos van a afectar sin duda los costos. Y el manejo de la canopia. Y por supuesto la poda al año siguiente. Por sobre todo, y coincido en esto con lo que decía Rolando, el costo por tonelada es el que más se ve afectado muchas veces en estas prácticas, y por supuesto el costo por acre sigue siendo relevante, pero pasa a tener mucha relevancia cuántas toneladas por acre podemos obtener. ¿Puedo pasar a la siguiente? Bueno, espero que todos se pongan los anteojos para poder leer esto. He puesto 4 casos muy extremos,
y quiero que vayamos sobre estos casos viéndolos juntos. Pero en un extremo he puesto, por ejemplo, una situación en Clarksburg, un Chardonnay con 10 toneladas por acre, y después los otros 3 casos son en Napa, uno con Chardonnay, 5 toneladas por acre, otros 2 casos con Cabernet Sauvignon, uno en un terreno más bien flat, como podría ser Oak Knoll, 5 toneladas por acre, pueden ser inclusive más, y en otro extremo 3 toneladas por acre en una situación que puede ser Spring Mountain o Montdeder. El precio, si nosotros somos productores y vendemos, bueno, probablemente en Clarksburg un Chardonnay lo vendamos $800 por tonelada. Y en un Chardonnay en Napa lo vendamos a 3.200 por tonelada, puede ser un poco más. Y si nos movemos hacia el Cabernet Sauvignon, por supuesto, 8.000 o hasta 12.000, inclusive puede ser más dólares por tonelada. 12.000 es un buen techo, diría yo, muy buen valor. Pero fíjense, cuando analizamos el retorno, sí, obviamente, en una situación, en el caso 1, en Clarksburg, inclusive con 10 toneladas por acre, nuestro ingreso bruto está en $8.000 por acre. Cuando nos movemos hacia Napa, ya empezamos a ver $16.000 por acre podemos obtener por un Chardonnay. En un caso de un Cabernet Sauvignon podemos tener $40.000 por acre. Y fíjense algo interesante, vamos a situaciones como un hillside, que puede ser, como dijimos, Montdeder, y inclusive con valores muy altos por tonelada no alcanzamos a compensar el bajo rendimiento que tenemos. Pero lo que se puede ver en estos casos es que la calidad es muy alta y se pueden obtener vinos muy caros. El mercado sí está diferenciando los precios para poder de alguna manera retribuir al productor que produce en esa zona, pero la realidad es que un productor en zonas donde se obtienen muy alta calidad y muy bajos rendimientos, lo que opta por hacer muchas veces es hacer el vino, porque eso le agrega valor a la operación. Fíjense la lógica, ¿qué nos dice que deberíamos hacer en estos casos? Por ejemplo, en el diseño de un viñedo en Clarksburg, iríamos a hacer un high wire. No sé si todos conocen ese sistema, pero lo que permite es automatizar mucho las operaciones, como por ejemplo stackering. Podría ser también un California Sprawl, pero sin duda no iríamos a un sistema BSP donde tenemos que hacer la canopia la tenemos que mantener de manera vertical, porque eso sería un gasto en operaciones adicionales de canopia que tal vez no lo podamos afrontar. Tal vez en el diseño de un viñedo nos gastamos $25.000 por acre. En Napa, para diseñar un viñedo, probablemente ya estemos, estemos pensando en 50, 70 o aún más, $70.000 por acre. Y normalmente vamos a ir a un sistema de BSP, vamos tal vez en un Cabernet Sauvignon a dividir la canopia, si está en una zona más fértil, para poder tener mejor distribución, mejor iluminación, como puede ser un Cabernet de Oak Knoll, y de esa manera también con muy buena distribución de fruta vamos a tener 5 o inclusive 6 toneladas por acre. Ya cuando vamos a una situación de un viñedo que sabemos que el potencial de la tierra no nos va a dar para tener mucho más de 3 toneladas por acre, probablemente sigamos haciendo un sistema de BSP o un sprawl para proteger un poco mejor la uva. Fíjense cómo vamos a cosechar estos viñedos. Sin duda, a nadie se le ocurriría a un Chardonnay de Clarksburg cosecharlo a mano. No hay gente para hacerlo y no podríamos afrontar el costo de hacerlo de esa manera. La poda sería sin duda probablemente hecha a máquina o prepodado a máquina, probablemente para hacer la limpieza del tronco, el suckering, lo haríamos con una máquina. Hay máquinas que lo pueden hacer y después hacemos un repaso manual muy rápido. En una zona como esta estamos siempre pendientes de nuestro budget. Deberíamos estar apuntando
a 2.000, no más de $3.000 por acre. Tal vez en una situación como en Napa, un Chardonnay, idealmente podríamos apuntar a $8.000 por acre, costos directos, operativos. En este caso tal vez podemos hacer una cosecha manual, pero sin duda que trataríamos de hacer una cosecha a mano. Podríamos usar la mayor cantidad de mecanización posible, podría ser una pre-pruner, podría ser, hay máquinas que pueden inclusive mover los wires, los alambres para mover la canopia y dejarla vertical. Hay muchas máquinas que nos pueden ayudar en este sentido, pero déjenme dejar acá un signo de pregunta en estas operaciones. Si estamos en Napa para un Chardonnay, así podamos mecanizar algunas operaciones, tal vez nos lo vamos a preguntar, porque desde el punto de vista de la calidad puede ser que hayan algunas operaciones que se vean afectadas. Y si vamos a afectar la calidad y disminuir el potencial de calidad, y eso nos puede disminuir el precio de venta, o el precio o el producto que estamos haciendo, la calidad del producto que estamos haciendo, puede no ser un buen negocio. Y es lo que naturalmente se ha visto en esta región. Aquellos productores que tienen mayores posibilidades de producir, eligen de alguna manera hacerlo haciendo operaciones que a veces son más costosas, pero le reditúan más valor. Próxima. Te voy a explicar la voz. Carlos, ¿estás haciendo ahora sí. Ahí está. Carlos tenía micrófono y volumen. ¿Me escuchan? Rolando, ¿confirmás? Perfecto. Bueno, esto es un poco más de lo mismo de lo que estábamos viendo antes, que Carlos explicó un poco los casos y Rolando dio la introducción de que tenemos realmente diferentes realidades delante nuestro según el cliente, y mismo para un cliente podemos tener dos viñedos diferentes con dos objetivos diferentes. La idea de este chart es que podamos verlo todo junto, ¿no? Como ver 6 personas diferentes y entender quién tiene pelo corto, quién tiene pelo largo, quién tiene pelo pelado, etcétera, etcétera. Acá empezamos con caso 1, que sería el caso de entrada, de gama de vinos, hacia el caso 5, que sería el mejor vino del mundo de Napa que podríamos imaginar, ¿no? El bloque del medio, donde tenemos ¿se ve ahí mi señalador? Sí. Acá tenemos las hipótesis de costos de operaciones de farming, básicamente lo que ustedes llevan a los viñedos por ustedes mismos, y vamos viendo que en cada caso la idea acá es mostrarles a ustedes cómo se va incrementando el costo por acre según el tipo de vino del que estamos hablando. En el caso 1, como hablaba Carlos, Clarksburg, Chardonnay, Flat, con un montón de agua available, el objetivo es mantener los costos bien bajos en ese tipo de zona, porque lo que tenemos que hacer es minimizar costo, maximizar rendimiento, y entre los dos sacar una buena ecuación final para el grower y para quien finalmente vaya a usar esas uvas en los vinos finales. Cuando llevamos esa ecuación, que aquí es un poco introductorio la cuestión, cuando llevamos esta ecuación de un viñedo que tiene $2.000 de operaciones por acre, en donde obtenemos 10 toneladas por acre, el costo por tonelada son $200, como podemos ver aquí, y si por una tonelada logramos hacer 720 botellas, que más o menos es la ecuación típica para este tipo de vinos, el costo de uva adentro de esa botella termina siendo de 28 centavos. Y como imaginarán, hay algunos otros costos más que se adicionan, y finalmente este vino en el supermercado quizás se pueda vender a $5 o $6 la botella y ser rentable. Bien, vamos al siguiente caso. El siguiente caso es un caso donde es el mismo Chardonnay, pero en Napa. Ya más calitativo, un vino que tiene apelación Napa, ustedes saben muy bien que en el mercado se vende mejor, y por ende el cliente también está esperando una calidad superior
Con lo cual, lo que decimos es, ok, agreguémosle al costo de operaciones básico, le agregamos un poco de gasto, un poco bastante, aquí de $2.000 básico, le sumamos $6.000, en donde empezamos a tener algunas operaciones que son manuales, y en total el costo por acre son $8.000. En Napa, como volvemos a decir, vinos de más calidad, más concentración y especificaciones del vino que son diferentes a otros, tenemos un rendimiento por acre que en vez de ser de 10 toneladas es de 5, por ende la ecuación de 8.000 de gastos y 5 toneladas por acre hace que el costo por tonelada, que antes era de 200, pasa a 1.600. Esto, cuando lo traducimos a un costo de la uva adentro de la botella, cuál es la parte del costo que corresponde a uva, estamos hablando de un vino que solamente por uva va a tener $2,42 por botella. Carlos se quedó sin batería, pero está aquí al lado mío. No importa. El caso 3, como podemos ver, es avanzar un poco en este concepto de complejidad o de estilo de vino. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros les queremos transmitir a ustedes? Es que tengan en mente siempre qué tipo de operación están corriendo en ese momento, en qué viñedo estoy, en qué zona estoy, para qué cliente estoy y para qué lo quiere usar ese cliente. Esa es la clave que los va a permitir a ustedes poder tener las conversaciones y intercambios con los gestores de esas bodegas o de esos viñedos y entenderlos mejor y poder también guiarlos, porque quizás un día viene el dueño de un viñedo y les dice, no, pero ustedes tienen que ser más precisos aquí o allá, o tienen que hacer más pases sobre el viñedo para incrementar el mejor manejo del viñedo. Eso es razonable, pero eso tiene un costo que después el dueño de ese viñedo y el dueño de esa bodega tiene que tener en cuenta que le puede llegar a seguir sumando valor o costo en la botella, como vemos acá. Napa Chardonnay Flats, Napa Cabernet Flats, pasamos de un costo por botella de 2,42 a 2,82. Si pasamos a Hillside, donde la actividad de operaciones en viñedo se complica aún más, porque en Hillside las operaciones son más ineficientes y más complejas, y por ende conllevan más tiempo y más gasto, y el yield, el rendimiento por acre es menor todavía en cuanto a toneladas por acre, vemos que rápidamente no agregamos demasiado gasto. Aquí hemos agregado solamente $2.000 por gasto, pero hemos bajado drásticamente el rendimiento, y lo cual vemos que a nivel de botella eso se convierte casi en el doble, y vemos que no es una cuestión de que el gasto fue el doble, sino que el gasto subió y el rendimiento bajó muchísimo. Esto lo comentó Rolando hace unos minutos, y hay que tener bien en claro cuál es el rendimiento que nosotros queremos tener para ese viñedo en cuanto a wine growers y demás, y en la tarea de ustedes entender cuál es el objetivo final del manager de esa propiedad, para poder guiarlo también en cuanto a que no tome decisiones equívocas que lleven a que esto de acá ocurra. No puede ser que se duplique el costo por botella de lo que es el componente uva, porque esto después manejarlo en el supermercado al precio es muy difícil poder compensar esa rentabilidad que se perdió. Y luego, si seguimos agregando elementos adentro de nuestras complejidades, como vemos acá, mismo escenario, mismo gasto por acre, mismo yield, mismo rendimiento de toneladas por acre, pero es de una bodega de aún más alto nivel que va a hacer una preselección de los caldos, de los jugos que se van a utilizar, y descartan cierto vino, y por ende, a través de una sola tonelada de uva que costó $4.000, en vez de hacer 700 botellas con esa tonelada, hacen 600. Eso también le agrega más costo todavía a sus operaciones. E infine tenemos el caso más extremo, que es operaciones súper manuales en la montaña, con un Cabernet que sea súper premium, con un rendimiento, porque hemos seleccionado los clusters de uva que queremos tener en los viñedos, entonces bajamos aún más el rendimiento. Fíjense que partimos de 10, y hay casos donde se llegan a 2 toneladas por acre, y por ende el costo por tonelada se ha multiplicado por 30.
es una barbaridad, cuando en realidad los costos se han multiplicado por 6, pero los rendimientos se han dividido por 5. 6 por 5, 30, y es lo que vemos aquí en el valor de la tonelada. De la tonelada. Si a su vez eso lo llevamos a un precio de botella, vemos que podemos tener casos que tranquilamente, solamente por uva, la botella, el costo de producción de esa botella, solamente por la uva va a valer $10. A eso hay que incrementarle en todos los casos el vidrio, o sea, la botella, la etiqueta, el corcho, la cápsula, etcétera, etcétera. A mayor calidad le ponemos a cada uno de esos elementos, más caro es el vino, y obviamente por eso vemos que en el supermercado o en las liquor stores, un vino de muy alta calidad, que quizás producirlo completamente cueste $20, eso en la góndola se transforma en 100, 120, 150, 200. Y este de aquí, que tenía un costo de uva de 28 centavos, es el que podemos encontrar en el mercado por 3, 4, 5 dólares. Esta es la gran cuestión. Obviamente están todos estos otros componentes que hemos comentado, que está el winemaking, las barricas, los barriles, etcétera, etcétera. Todo eso hace que se incrementen quizás los costos, y el objetivo tiene que ser muy claro. En sus manos está poder entender de qué vino estamos hablando, cuál es el fin último de ese rancho que ustedes están manejando, y poder tener esa conversación, ese ida y vuelta con el dueño de esa propiedad para poder guiarlo mejor, y ustedes no entrar en operaciones que no correspondan para la estrategia de ese viñedo. ¿Bien? Espero que no haya sido demasiado complicado, hay muchos números aquí, pero nada, hemos repetido bastante los conceptos, así que esperemos que esto los ayude. Finalmente hay un otro último slide que Carlos va a comentar aquí, y pasamos a preguntas y una conversación. Sí, bueno, disculpen estoy pidiendo computadora en este momento para poder terminar. El valor de la información, ¿por qué es importante manejarlo? Muchos de ustedes tal vez no durante la temporada después no tengan la posibilidad de tener una discusión tan en profundidad como lo que acabamos de decir, y es muy común que tengamos que guardar información de lo que estamos haciendo en un viñedo para poder después analizarlo. Hay muchas herramientas para hacerlo. Nosotros en Chandon estamos usando AppCode. Muchos productores lo usan, es un sistema muy, muy útil para hacer un tracking. Y hace algunos años lo que pudimos hacer también fue utilizar esa información de manera mensual para poder ir viendo cómo íbamos haciendo nuestra operación de acuerdo a lo que habíamos planteado en términos de budget. Este ejemplo que ustedes ven aquí se ve bastante complejo, pero es un software que lo que permite es individualizar por cada bloque en un viñedo cuál es el costo que estamos teniendo y por cada operación que nosotros realizamos. Entonces, entre operaciones podemos tener la cantidad que deseemos. Normalmente yo tengo la idea de que no deben ser muchas, 15, 16 operaciones es un buen número. Agrupar a veces vale la pena, porque tener operaciones demasiado automatizadas convierte el análisis después en algo muy difícil de ver. Pero el mensaje que les quiero dejar acá es, muchas veces sí es engorroso, nos lleva tiempo guardar las operaciones y ser cuidadoso en el detalle de lo que los inputs que van al viñedo, sean mano de obra, con gente, horas de trabajo, o sean materiales, pero la verdad es que es muy, muy útil para poder realizar después análisis y ver exactamente cuál de los bloques en un viñedo es realmente productivo y nos deja una buena rentabilidad comparado con otros. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Igualmente, abiertos a preguntas, si tienen ganas, si tienen, no les da vergüenza, así que bienvenidos son. No, lo bueno que, como dices, Carlos,
lo bueno es colectar. Yo siempre, uno de los, ¿te imaginas? Gracias. ¿Nos escuchan? ¿Escuchan? Carlos, ¿me Rolando, escuchan? no te escuchamos bien. A ver. Perdón. A ver, ¿Ahora sí? ahora sí. Sí. Ahora sí. Una de las cosas que me toca al punto es de que es bueno entender los costos y es súper bueno tener la información, ¿no? Muchas de las veces, como Vineyard Management Company, nos llegan preguntas, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo nos comparas? ¿Cómo nos ves? ¿O qué prácticas podemos cambiar? Obviamente, el mercado, muchas de veces nomás estamos mirando un punto, ¿no? En cómo estamos ahorita. Ok, ahorita el precio de Chardonnay está a 3,500 o 2,800, o hay veces que llegan a bajar. Ese precio va fluyendo y lo bueno de esta información es de poder agarrarla y implementar prácticas para poder ajustarnos a la marqueta, porque tal vez como hay este año que no hay mucho volumen de uva, el precio está muy bueno para Chardonnay. Hay años como 2005, 2006 que había un sobre cantidad de producción o vino en granel o en almacén y el precio estaba muy deprimido. Entonces, como un productor es bueno tener esas herramientas, tener esa información para ir ajustándote, aunque a lo mejor el precio no lo podemos influir tanto como en Clarksburg, donde el valor del terreno es mucho menos, pero saber qué prácticas podemos implementar y tener esa información para demostrarle a los clientes, a los dueños, toda esa información se presta muchísimo y a los que no, los que escuchan y que no han empezado a monitorear sus costos, les sugiero que busquen eso. Les iba a preguntar a Carlos, me imagino que ha habido mucho movimiento en lo que yo miro como Vineyard Management Company. Ha habido una alta cantidad de movimiento hacia prácticas orgánicas o regenerativas. ¿Ustedes cómo miran eso? Obviamente hay un impacto, un ingreso en el costo de producción. ¿Cómo miran ustedes eso y lo resuelven para pasarlo al Es una excelente pregunta, Rolando, porque creo que en general sustentabilidad ha pasado a estar en el eje de todas las operaciones que hacemos y realmente hay algunas actividades que no agregan mucho valor, no agregan mucho costo, perdón, a la operación, pero hay otras que sí. Lo que nosotros estamos viendo internamente es plantando viñedos con clones y pies o portainjertos que nos den buen rendimiento. Podemos compensar de alguna manera la disminución de rendimiento que tienen algunas operaciones que son más beneficiosas para el medio ambiente. Entonces, nuestra expectativa es no afectar tanto el costo por tonelada debido a que tenemos viñedos que naturalmente son más productivos. Pero sin duda, una de las que más nos afecta, como no sé si ustedes lo saben, pero no usamos herbicida excepto en los viñedos recién plantados y esta operación es una operación que lleva mucho trabajo de labranza. Esa es una de las que más impacto puede ser que tengamos. Acá tenemos una pregunta de Gustavo que dice, al minimizar actividades como soca, remover hojas y quitar fruta para aumentar la producción y disminuir los costos, ¿no compromete la calidad de la fruta? Absolutamente. Dejo a los especialistas hablar. Absolutamente. Creo que es un error
muchas veces tratar de aumentar o disminuir los costos haciendo operaciones que disminuyen potencialmente la calidad de la fruta. Por eso hay que verlo, hay que ver cada operación, el efecto que tiene. Yo, por ejemplo, hay operaciones que se pueden hacer a máquina y no tienen ningún impacto negativo en la calidad, pero hay otras que sí. Y bueno, por eso creo que es sano tener una conversación bien abierta con winemakers y, por supuesto, con directores en las compañías, finanzas, para poder analizar, tener una posición saludable en cuanto a qué pretendemos tener en costos y qué calidad queremos obtener de nuestro viñedo. Yo voy a poner unos 2, 3 centavos ahí también. La mayoría, 100% de acuerdo con lo que dice Carlos. Voy a decir alguno con el caveat, ¿no? Porque como lo que experimentamos o lo que nos logró a tocar en el año 2020, donde había un exceso de volumen de uva, ¿no? Como productor, como ranchero o manager de algunos viñedos en otras zonas donde había un alto volumen de producto, donde los compradores de vino podían agarrar fruta a un precio muy bajo, necesitábamos que buscar la forma de cómo ajustarnos, ¿no? Había veces donde yo llegué a vender fruta mucho más bajo que lo que normalmente agarro. En esos casos, pues sí, busco la forma de mantener mi viñedo, nunca comprometer la salud de la viña, pero a la vez minimizar el gasto a mis clientes, ¿no? Había casos donde cosas que miraras en Clarksburg, los tenía que estar practicando aquí en Sonoma. Un ejemplo para nosotros fue la Pinot Noir en Sonoma Carneros, donde los productores completamente pararon la compra de uva. Y cuando llegó a suceder eso, pues buscábamos alternativas, qué pudiéramos hacer para adaptarnos a la marqueta, porque estábamos vendiendo fruta muy barata. Entonces, estoy de acuerdo en la mayoría de las veces, pero hay situaciones donde nos ajustamos a la marqueta que estamos enfrentando. Y sí, un punto muy importante que cuando tratamos de hacer esos ajustes, súpermente clave es no comprometer la vida la vida de la viña, ¿no? No porque vayamos a querer tratar de hoy, este año, vender la fruta por $1,000, vamos a comprometer la vida, vamos a buscar las operaciones donde no tengamos que hacer eso. Estoy de acuerdo. Agrego algo que yo siempre uso como ahora Gustavo Méndez tiene un par de preguntas que ya vamos a ir ahí. Un tema respecto a las operaciones y a la calidad de viñedos y a la calidad respecto a todo el vino. Un punto que tiene que estar claro es todo lo que se puede hacer por mantener o subir la calidad a mismo precio siempre es bienvenido. Si se puede hacer bajando costo, aún mejor. Ahora, si el aumento de la calidad viene atado a un aumento de costos, eso tiene que tener dos respuestas. Es, o el consumidor final va a estar dispuesto a pagar por ese aumento de calidad, y por ende nuestro precio de venta de la botella va a subir, o la empresa va a tener una rentabilidad que es peor, que en definitiva es malo para todos. Es como cuando yo muchas veces tengo estas conversaciones con winemakers y con otra gente que habla, hay que subir la calidad, hay que subir la calidad. Y yo muchas veces lo que digo es, cuando vos vas a comprar un coche, un carro, están las cuestiones de las opciones que uno le pone. ¿Alguien conoce alguna car maker que te venda un coche con cada vez más opciones y te los cobre igual? No existe eso. O sea, cada vez que uno le pone cualquier mínima opción a un carro, te va a costar más caro. Bueno, lo mismo tiene que ser con cualquier otro producto. Le vamos a poner más calidad a nuestras uvas, el consumidor lo tiene que pagar. Ahora, si la gente
no está dispuesta a querer subir el costo del precio de venta del producto, quiere decir que el consumidor no lo quiere pagar y por ende no deberíamos ir en esa dirección, salvo que sea absolutamente necesario para que la compañía permanezca en vida. Hay que tener cuidado con esto y hay que saber en dónde uno está parado y saber qué tipo de mercado uno quiere jugar. Volkswagen no compite con Mercedes, y eso está claro. Audi compite con Mercedes, etcétera, etcétera. Mercedes no compite con Ferrari. Y así cada uno entrega la calidad que el consumidor está dispuesto a pagar. Por ende, Ferrari no va a bajar la calidad para equipararse a un Volkswagen y viceversa. No hay forma de que esa ecuación funcione. Eso funciona para todos los mercados, ya sea vino, ropa o lo que uno quiera. Un comentario al margen, tienen que pensar y está relacionado un poco con la pregunta de Gustavo, cuando planten viñedos de aquí para adelante hay que pensar en la mecanización y las opciones, porque muchas veces el viñedo no está preparado para mecanizarlo y eso es lo que nos impide disminuir los costos a veces. Como un ejemplo también de una situación que se vivió hace un par de años, en el 2020, el mercado de uva se deprimió bastante y me tocó tener que comercializar uva más barato, bastante más barato de lo que lo hacía el año anterior. Y como es una situación, yo creo, sana, con un comprador, yo entendí el mercado, la situación que se vivía, pero tuve una conversación interesante en la que se nos permitió mecanizar algunas operaciones más. Por ejemplo, un deshoje. Una mecanización de deshoje en un viñedo que nos permitió mantenernos mejor posicionados en términos de costos. Y bueno, esas cosas hay que hablarlas, hay que discutirlas al inicio de la temporada y definir bien las expectativas. Lo que dice Julio es cierto, es una cuestión de expectativas. No podemos pretender hacer cosas que escapen de los márgenes que tenemos para mantener una condición saludable en términos de rentabilidad. Yendo un poco a la pregunta de Gustavo, dice, ¿cuánto se invierte en un acre de Chardonnay en carneros? Me imagino en la inversión inicial, en la inversión de plantación. Nosotros lo que hacemos una inversión que dura 3 años, en la que a partir del 4.º año pasa a ser un gasto operativo el viñedo. En esos 3 primeros años nosotros estamos gastando aproximadamente $60.000 por acre. Y podemos ir un poco más arriba, en terrenos relativamente normales. Hacemos algunas cosas que pueden ser un poco más costosas, como por ejemplo una segunda línea de riego, para poder operar con una segunda línea en el futuro en cada hilera de viñedo. Eso puede ser un poquito más costoso. Hacemos un viñedo un poco más denso tal vez que la mayoría de la gente. ¿Y cuántas toneladas esperamos? Lo más que se pueda. No, siendo realistas, realmente con un clon 4 de Chardonnay y plantando 2.000 plantas por acre, podemos sacar 7 toneladas para base, para sparkling, con buena distribución, bien puesto. Pero por supuesto que si plantamos menos denso y un clon como puede ser 95, sin duda que las expectativas deberían estar más en torno a las 5 toneladas, sobre todo si es para vino tranquilo, no para vino sparkling. En cuanto al rango para desarrollar un viñedo, como decía Carlos, se puede hablar entre 58, 60, y dependiendo de la zona, puede decir hasta 80, 100 o 100 largos, 140, depende. Si estamos hablando de un Pritchard Hill en la montaña, donde se quiere hacer un vino de altísima calidad, con todos los equipamientos necesarios para ese viñedo, el costo por acre puede ser 130, 140.000 fácilmente. Ahora, si es Valley Floor con el objetivo de obtener
el mayor rendimiento posible, etcétera, eso se puede bajar. Muchas de las veces también otra cosa que he mirado es de que los costos, hay unos costos de development que sí son fijos, pero también hay costos como infraestructura, ¿no? Que eso también te puede cambiar. Una de las cosas que hemos desarrollado en los últimos años ha sido terrenos que no en anterior se habían plantado, ¿no? Digamos, esos terrenos anterior por cuestiones de agua o por cuestiones de condiciones que no favorecían, no se habían plantado. Entonces, en los últimos años hubo unas oportunidades donde desarrollábamos terreno que anterior no se plantaba. ¿Por qué? Porque el valor del terreno estaba bajo. Mirábamos oportunidades donde el terreno que no tenía esa infraestructura se estaba vendiendo o se compró por digamos, un ranchero de ganado. Entonces el valor de ese terreno estaba valuado muy bajo, pero miraban que había una oportunidad para vendérselo a un productor de uva. Entonces ellos lograron a mirar una oportunidad y vendían su terreno. Vendían el terreno un poco menor que lo que se vende un terreno ya establecido con uva, que tenía una reputación, pero lo vendían mucho más caro que un terreno que solamente se podía producir ganado. Entonces allí teníamos un costo más alto de desarrollo porque teníamos que introducir presas, pozos, tal vez máquinas de viento, infraestructura que no se había establecido, pero también miramos que el valor del terreno estaba más bajo y nos dejaba implementar o establecer esas cosas mientras mientras pudiéramos producir la uva a un precio atractivo para un comprador de alto volumen. Entonces, en ese caso, el valor de la tierra es más barato, había gastos más en excesos de lo que describen Carlos y Julio, porque teníamos que establecer infraestructura, pero al fin del día teníamos que llegar a un punto donde esa fruta se tenía que vender y producir por un gasto muy competitivo a la marqueta que estábamos jugando en, ¿no? Digamos, Pinot Noir o Chardonnay en la zona. Pueden variar, pero siempre al fin del día estamos vendiendo un producto, ¿no? Y igual, tanto la bodega, tanto el productor, estamos vendiendo un producto. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta para Carlos y Julio. Si dirías, ¿qué punto ustedes más miran? ¿Qué métrico están más atentos a? ¿Alguno en particular? Julio. Si vemos, voy a volver a esta pantalla un segundo. Si vemos estos diferentes casos, ¿no? Y vamos a concentrémonos en el caso 3 y 4. En el caso 3 y 4, donde vemos que hay un costo que apenas aumenta un 20%, pero nosotros vemos que el rendimiento baja de 40% aquí, en este caso, ¿sí? El valor de la uva dentro de la botella se duplica en esta situación. Entonces, evidentemente, uno de los elementos más clave para la hora de entender a grandes rasgos un viñedo es entender qué va a ocurrir con el tema de los rendimientos. Eso es más una etapa inicial, cuando uno está pensando el viñedo desde el principio, como en el caso de que estabas hablando, Rolando, de este rancho que era ganadero, que luego se transformó en vitivinícola. Hay que tener
bien en claro qué tipo de ecuación uno está hablando. Luego, cuando eso ya está preestablecido con Carlos, nosotros miramos los rendimientos cada mes y medio, cada 2 meses, revisamos a ver cómo viene un poco la cosecha y vamos ajustando aquí o allá costos o tratamos de mejorar el rendimiento por algún lado. Pero el rendimiento es algo que puede impactar muchísimo el costo, el costo por tonelada y por ende el costo en la botella de vino. Y eso hay que monitorearlo y hacerlo y optimizarlo con respecto a la ecuación final que uno quiere tener. Eso es un elemento clave. Otro elemento que bueno, eso ya es algo que Carlos mira mucho más en detalle, como con personas como vos, Rolando, y tus equipos, está a nivel de las operaciones en viñedos en sí, para asegurarse que la cantidad de pasadas, las operaciones estén bien preestablecidas y estén fijadas y no haya desvíos ahí en cuanto a tener claro qué es lo que se quiere hacer, porque eso también puede generar que lo que nosotros vemos acá, que son 6.000 por cada uno de los casos, eso si se desvía de 500, quieras que no, 500 es casi un 10% del valor que se estaba previendo. Solo para agregar algo, creo que, Julio, yo también coincido, rendimientos, y creo que vos, Rolando, también lo comentaste, rendimientos. Es muy común cometer errores con la selección de un clon que no es el adecuado y poder tener un viñedo que tal vez el rendimiento sea naturalmente bajo y no necesariamente la calidad sea la que se espera. Por otro lado, consideren siempre que el rendimiento es el producto de un montón de cosas, entre los cuales pueden haber plantas en el viñedo que no están y que están tirando el rendimiento abajo por acre y que no tiene nada que ver con la calidad. Porque la planta que no está no es que la otra, la que está al lado, tiene mejor calidad. Entonces, tengan esto presente. Un viñedo tiene que tener todas las plantas en su lugar y produciendo. Desde el momento que ya tenemos una planta que falta, somos ineficientes. Estamos haciendo aplicaciones de pulverizaciones, estamos haciendo gasto en un espacio que no se ocupa. Por ahí parece que había otra pregunta. Nomás que no la puedo... Sí, aparte de la mano de obra, ¿qué han visto que ha subido más en estos últimos años? Yo diría que los materiales, especialmente el hierro, subió mucho este último año, muchísimo. Subió aproximadamente en las plantaciones un 20-25% el costo de un año a otro. Sí, los materiales en general, el PVC también está muy caro. Sí. Para agregar un poquito ahí, aparte de del material y combustible y eso, una de las cosas que me agrega más a la atención es obviamente los rendimientos que han bajado dramático en unas zonas, ¿no? Para mí la zona de Pope Valley ha sido muy fuertemente afectada, y carneros también, zonas de carneros se han afectado. Y como dice Carlos, rendimientos. Eso es lo que nos ayuda a cubrir los gastos, ¿no? Entonces hay bodegas y parte de la razón que miro una alta cantidad de compra de uva en estos años es que no hay rendimiento. Y cuando tienes el costo de producción es muy estable, es difícil de bajarlo dramático, pero cuando tienes ese costo estable que se está dividiendo por la mitad de la fruta o una tercera parte de la fruta, eso en realidad afecta mucho y hace todo esto, lo hace difícil para el productor o la bodega pasárselo al consumidor, ¿no? Entonces eso para mí atrae mucha atención, ¿no? Porque es difícil de corregir eso. Hay una pregunta en cuánto se cobra por acre en la zona de carneros, desde poda hasta cosecha. ¿Rolando? Carlos, yo ahorita puedo. Bueno, no, me imagino cobra por acre, estamos hablando de costos. Nosotros tenemos un costo
que puede rondar costos directos aproximadamente $8.000 por acre. La cosecha es uno de los costos más grandes que tenemos. Cosechamos bastante a máquina, con lo cual el costo es por acre y es bastante previsible, pero si cosechamos a mano, es un costo tan variable que mucha gente en los budgets, cuando hacen presupuestos, lo ponen aparte. Porque si por un año en particular tenemos una tonelada más por acre, bueno, puede representar bastante en el presupuesto. Con esa salvedad, sí, si fuéramos cosecha manual, probablemente estaríamos más en 9.000, con los costos de combustible de este año es probable que vayamos un poco más arriba. Lamentablemente, cuando vemos año a año, como decía al principio de la presentación Rolando, estamos viendo incrementos de alrededor de un 4 a un 6% global, año a año. Sí, La poda también es un costo muy importante. Para mí, yo miro en carneros, miro un rango de algunos 7.500 a 10.000, dependiendo en, como dice Carlos, qué es lo que estamos haciendo en el viñedo. Estamos piscando a mano, estamos deshojando intensamente a mano, estamos haciendo mucha tumbada, removida de fruta, esas cosas, todo eso nos va a poner más cerca a los 10.000. Entre menos pisquemos más a máquina, deshojemos a máquina, no tomemos fruta, y eso vamos a estar al nivel más bajo. So, en realidad lo que quisiera sacar de aquí es de que los supervisores que están escuchando tienen mucho control sobre el resultado, ¿no? Entonces, entre más operaciones mecanizamos, más podemos bajar, entre menos expecta un gasto más alto. Pero eso en realidad, me acuerdo cuando estaba más chavalío, me decían, no, pues, me decían, sube o bájale el budget. Y yo decía, bueno, nomás dime qué es lo que quieres. Y en realidad se me hacía como inmaduro decir eso, pero en realidad hay mucho control que tenemos como productores. Tú dime lo que quieres y yo voy a decir, ok, voy a buscar la forma de hacerlo y te voy a dar unas opciones, ¿no? Siempre traer la opción al cliente y decir, ¿sabes qué? Ok, no lo puedo hacer tal y cual como tú dices, pero puedo llegar cerca y estas son las opciones y eso cambia la dinámica, ¿no? Bueno. De nuevo, les quiero agradecer a Carlos y a Julio que nos han apoyado en esta plática. Me encantó mucho y les agradezco a todos. No, gracias, Rolando. Un placer. Gracias.